¿Cómo ayuda psiconeuroinmunoterapia PNIT para el dolor? Oh, esto es lindo. Muy bien. Fácil. No vemos las cosas desde el problema. Vemos las cosas desde lo que hay. Entonces, no vemos las enfermedades como algo, como si el peligro fuera una orden. Vemos las enfermedades como algo que hay. Mira, es así. Tú ves una planta que tiene algunas hojas muertas. ¿Listo? Alguien te dice, eso se llama así, no sé qué nombre, no sé nada de botánica. Eso se llama esto y eso significa que las hojas están muriendo. Nota, yo veo que la planta tiene algunas hojas muertas. Otras personas ven que la planta está muriendo. ¿Quién tiene la razón? Ambos. Nota, ambos tienen la razón. O ambos tenemos la razón. Sí, hay unas hojas muertas, sí está muriéndose. La cuestión es que cuando dices está muriendo, en ese momento tu cerebro se pone en buscar problemas, no tanto en solucionar. Cuando dices hay algunas hojas muertas, ves lo muerto, pero también ves lo que está bien. Y te llama la atención por qué una parte de la planta está muriendo o está muerta y otra parte está sana. Y entonces dices, ¿cómo mantengo lo sano? ¿Y cómo hago que esta parte que no está tan bien se corrija? Y así es como funciona psiconeuroinmunoterapia. Vemos la enfermedad y no decimos, no existe, claro que existe. Pero no la vemos que existe como resultado de diagnóstico. Vemos que existe como resultado del sufrimiento de la persona. Vemos que existe como las señales que hay en su cuerpo. Entonces, si me dices, mira cómo está mal la planta, yo entonces quito las hojitas que están muertas. ¿Y ahora qué ves? Dices, no, pues ya no veo una planta muriendo. ¿Qué cambió? Quité aquello que sobraba. Oye, si al otro día aparece otra hoja muerta, es probable que la quite y me pregunte, ¿qué está pasando para que esto se mantenga? ¿Listo? ¿Cuál es la pregunta? Por favor, verbalícenla. ¿Qué está pasando para que esto se mantenga? Nota, nos ponemos a pelear con que hay un problema. Y nosotros trabajamos para quitar el problema y el problema se mantiene. Entonces nos preguntamos ¿por qué? Y como nuestro cerebro está buscando las respuestas que conoce, preguntar por qué lo mantiene a uno enredado en las mismas respuestas que no le están dando solución. Pero si te preguntas ¿qué está pasando para que esto se mantenga? Entonces el qué está pasando abre el espacio para buscar lo que no estábamos buscando. En otras palabras, para darnos cuenta de aquello que se nos había vuelto tan común que no lo veíamos y que tal vez es tan simple de arreglar. Por eso es tan importante esto que estamos trabajando. Mira, a veces decimos, es que este niño tiene mala letra. Puede ser. Va a ser médico, con esa letra tan horrible. Dios mío, le tocó ser médico porque no le va a dar para más. ¿Sí? ¿Conocen? Y además es bruto para matemáticas. No. Internista, no mentiras. No falta el internista por ahí que se enoje. Entonces, ¿qué va a pasar? Nada. Muéstrame la letra. Es que es una letra muy fea. Yo digo, sí. Pero estas letras específicas se entienden mejor que aquellas.
Ok. Entonces ya no tiene una letra horrible, sino algunas letras se leen mejor que las otras. Punto. Nota, la función de las letras es que se pueda leer. La función de las letras no es ser bonita, excepto si la función en algo fuera ser bonito. ¿Me explico? La función de las letras es escribir una carta o un mensaje para que otro lo entienda, lo lea, lo entienda y lo reproduzca. Punto. Oye, ¿y eso para qué me sirve? Que nos ponemos a pelear con lo grande, y nos quedamos con una pelea que se vuelve como etérea, como en el aire. Entonces vemos al hijo, qué letra tan fea. Y ya uno se siente mal papá, malogrado, el peor kinder del mundo, esta persona no va a salir con nada, nadie le va a entender. Alguien que quiero mucho, me acuerdo que me decía, es que mi hijo no escribe. ¿Okay? Le encontraron un problema en la escritura y no escribe. Entonces, ¿qué pasa? Pues que él se memoriza todo y sus exámenes los hace verbales, pero no escribe. Y entonces yo la miré y le dije, ¿tú escribes mucho? Y se quedó mirando, me dice, sí. ¿Escribes mucho a mano? Me dice, no, en computador, en el celular. Le dicto a mi secretaria, le dicto al computador. ¿Y estás preocupada porque tu hijo no escribe? Dice, claro, porque eso es importante. Y yo, sí. Sin embargo, ¿cómo le va en el colegio? Dice, no, muy bien. Y entonces, es que no escribe. Y yo, ok, ¿qué será lo importante? Que entienda, que aprenda, que se comunique, que tenga buenas relaciones con los demás, que tenga buenas notas o que escriba. En ese momento me dice, no, pues lo anterior. Pero es que no escribes. Ok, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Darte cuenta que él está en un mundo diferente al que nos tocó a nosotros. Entonces te vas a conseguir un colegio en donde los reportes escritos a mano sean menos importantes. Y entonces él se la pasa con la tableta, que funcione con la tableta. Eso le va a quitar la angustia, nota, le va a quitar la angustia de tener que escribir a la velocidad que los demás, a la misma velocidad. Le va a quitar la angustia de que su letra no es tan bonita o no lo hace tan bien. Y lo va a enfocar en lo importante. Deja que haga eso y la letra manuscrita va a salir sola. Y si será, no joda, colabore y agradezca. 2 años después dice, escribe a regañadientes, pero escribe. 3 años después dice, está escribiendo muy bien. 4 años después, no había ningún problema. Oye, ¿y eso fue lento? No, fue muy rápido. Nota, a veces nos preocupamos tanto por la importancia que le damos al diagnóstico, que se nos olvida la importancia del vivir de las personas. Entonces, esa importancia que le damos al posible sufrimiento, ¿sí?, hace que las personas estén atrapadas por el dolor que probablemente venga, estén atrapadas por el dolor que tienen ahora. Y entonces, toda su atención, su emoción y su vida va a estar enfocada en el problema y no en el resto de bendiciones. Están haciendo conciencia de sus cosas. Entonces, si con neuroinmunoterapia lo empecé a enseñar para que las personas vean el mundo como es, sin agrandarlo. Entonces, ok, sí, tiene un cáncer, sí, ok, sí, tiene un tumor, ok, sí, está paralizado, ok, sí, tiene falla renal, ok, sí, tiene hipertensión, ok, se infartó. Sí, ya le están haciendo cosas para eso.
Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede haber que por andar uno sufriendo con el diagnóstico no lo está viendo y le puede mejorar la calidad de vida a la persona? ¿Por qué te digo esto? Porque cuanto más te preocupa el sufrimiento, más intenso se vuelve. Te lo repito. Cuanto más nos preocupa el sufrimiento, más sufrimos. Cuanto más nos enfocamos en la bendición y en la función, en el para qué, en lo que queremos conseguir realmente, el cuerpo se reorganiza solo. Estoy explicando algo muy profundo de una manera muy simple, ¿de acuerdo? Verbalicen esta pregunta. ¿Qué está pasando para que esto suceda? En estos días estamos haciendo investigación en tinnitus. Tinnitus es un pito en el oído, ¡pi!, que en algunas personas es tan intenso que les daña concentración, memoria, atención y genera problemas de sueño, ¿sí? Y les afecta la calidad de vida impresionante. Algunas personas, he tenido pacientes con intentos de suicidio por el tinnitus. Y usualmente cuando consultan al especialista le dicen aprenda a vivir con eso, porque eso no se cura. Estamos haciendo ahorita investigación con una universidad muy importante acá en Colombia de medicina y el departamento de neurociencias y con la Fundación Valle de Lili, con ICESI, con Valle de Lili, y los pacientes están mejorando. Y uno de los hallazgos muy lindos es que uno descubre, les voy a dar un tip, que el tinnitus, el pito en el oído, es una señal de algo, señal de que estás pensando alguna tontera, señal de que estás enojándote, señal de que estás angustiado, señal de que tienes rabia, señal de que tienes miedo. Yo no sé, en cada persona es diferente, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo estoy pensando en unas tonterías o diciéndolas, en el momento que las estoy pensando aparece el pi, es mi señal de cállese, o sea, no joda, colabore, agradezca. Y entonces estaba uno de esos pacientes que le ha bajado un 75%, estaba muy feliz. Dice, no entiendo por qué a veces me vuelve. Y luego me dice, pero ya sé por qué me vuelve. ¿Y qué estás haciendo? Quitándomelo. ¿Y cómo estás? Feliz porque ya no tengo. ¿Y cuando te vuelve? Cuando me vuelve es la señal de que estoy peleando con la vida. Resulta que el tinnitus usa las mismas vías de dolor que el dolor físico. Es un tipo de dolor. Púchale. Entonces, ¿qué hacemos con PENIT? Vemos el dolor, pero no el dolor, nos quedamos con la sensación de dolor, sino que nos damos cuenta que el dolor hace parte de la vida de la gente. Que a veces el dolor viene de las relaciones. ¿A quién le ha pasado que le duele la cabeza después de charlar con ciertas personas? ¿Les ha pasado? A veces el dolor es señal de una situación emocional. Y nota, cuando digo dolor, no es solo el dolor físico, ¿no? Es el dolor de la alma también. A veces el dolor es señal de un tipo de procesamiento que tenemos, una manera de ver el mundo, una rabiecita guardada. A veces el dolor es la señal de falta de fe en el futuro. A veces el dolor es la señal de que le estamos dando importancia a cosas que no debiéramos hacerle. Entonces, ¿qué pasa en psiconeuroinmunoterapia? Nos damos cuenta que la persona tiene dolor y no nos quedamos con pobrecito que tiene dolor, sino que empezamos a permitir hacer técnicas para que su cerebro se sincronice mejor y la persona diga, ¿yo qué estoy haciendo? Ya entendí lo que me está pasando, en lugar de estar peleando con el vivir. Dije algo, peleamos con vivir. Se nos olvida lo importante.
Y a todos nos pasa. Yo me pongo triste o angustiado algunas cosas y peleo hasta que se me pasa. Por suerte tengo las técnicas y hay días en que no. Entonces algún amigo me dice, ¿usted qué le pasa? Aplica una cosa que se llama PENIT, psiconeuroinmunoterapia. Y se ríe. Y yo, ok, gracias. Una vez que te coge el sufrimiento, a ti se te olvida lo que sabes y lo que puedes. Hasta que te das cuenta que el sufrimiento no es más que la atención a algo que pasó o que pudiera pasar. Y te enfocas entonces en el futuro que quieres. Nota lo que te estoy diciendo. No te enfocas en el ahora, porque en el ahora tal vez estás sufriendo, sino que te enfocas en el futuro que quieres. Cuando te enfocas en el futuro que quieres, puedes empezar a tener algún tipo de control sobre lo que estás pensando, sintiendo ahora. Cuando le damos importancia a algo, eso a lo que le estamos dando importancia se convierte en un llamador de atención y un consumidor de recursos. Entonces, nota lo que te estoy diciendo. Aquello a lo que le damos importancia se convierte en lo que consume los recursos. Mira, en el mundo árabe, el 70% del presupuesto de una familia se va para la educación. En China puede ser, y en Corea puede ser hasta el 90%. 90%. En algunos países un 30%, otros 50%. ¿Me explico? Pues resulta que esos países que le dan tanta importancia a la educación, esa familia que le da importancia a la educación consume los recursos que llega a la familia en educar a este niño. Ese consumo de recursos se convirtió en el abono, el agua, el sol y la oscuridad que se le puso a esa semilla, que se convirtió luego en un árbol que da muchísimos frutos. Entonces, ese 70 o 90% que se le haya puesto a la educación hizo que esa familia prosperara mucho. Luego pueden dedicar la misma cantidad de dinero, pero ya no corresponde al 90%, sino tal vez a un 5 o un 10% del dinero que tienen. ¿Por qué? Porque ya tienen mucho dinero. Dije algo. Entonces, todo requiere consumo de recursos. Cuando piensas en algo que ayuda a crecer, cuando estás pensando en el deporte, ¿cuántas horas le dedicas al deporte? ¿Cuántos recursos consume? Pues resulta que el deporte te vuelve más inteligente, te vuelve una persona disciplinada, te mejora la salud y te rodea de gente buena. Entonces todo eso hace que la persona prospere. Muy bien, entonces, cuando la persona le da mucha importancia al disfrute, ¿cuánto dinero invierte en el disfrute? ¿Lo tienen? Cuando le da mucha importancia a la fiesta, le invierte bastante dinero y recursos que son tiempo, trabajo, esfuerzos para poder estar en la fiesta. Si estar en la fiesta involucra tomar alcohol u otras cositas, ¿cuánto dinero va a invertir en eso? ¿Y cuántos recursos y tiempo de su vida? No estoy diciendo que sea malo, güey. Entonces, ambos están con disciplina. El que está haciendo deporte y el que está dedicado a estar contento. Y puede que ambos les den buenos resultados. Pero, por ejemplo, el deporte le va a dar más resultados a largo plazo que solo estar contento. ¿Por qué? Porque por estar contento no estudias. Dije algo. Por estar contento
no haces cosas que te conviene hacer. Y no es que te estoy diciendo que esté mal estar contento por andar parrandeando. Oye, parrandear es bueno, sí, pero si te consume muchos recursos, nota, no son recursos que se invierten para convertirse en algo mayor, sino son recursos que se invierten y se pierden. Ahora, vamos a dolor y sufrimiento. Cuando tienes mucha rabia y odio, y a veces es muy difícil, porque uno tiene dolores en su vida, esos recursos, ¿cuánto te hacen sufrir? E inviertes rabia y odio, y esa rabia y odio hacen que te equivoques, que pierdas dinero, que te enfermes, y como te enfermas, tienes más rabia y odio, y como gastas dinero, tienes más rabia y odio, y como la rabia y odio solo engendran más rabia y odio, la persona se consume. Entonces, una de las cosas que hace psiconeuroinmunoterapia, PNIT, técnica solarte, es enfocarte en darte cuenta que cuánto energía estás gastando en eso que le estás dando tanta importancia, y si esa inversión te va a volver una mejor persona, te va a meter en un problema. ¿Les gusta? Porque los dolores no son solo físicos, son mentales, emocionales, espirituales, económicos, financieros, sociales, relacionales, familiares. Todos sufrimos. Y cuando estamos muy preocupados por el sufrimiento, empezamos a usar recursos de otras áreas en mantener el sufrimiento. ¿A algunos les ha pasado que por andar sufriendo no quieren trabajar? Entonces la energía, el recurso para trabajar no está porque fue consumido por el dolor y el sufrimiento, por la amargura, por la tristeza. Y entonces para poder sobrevivir tiene que ir a sus ahorros de la alcancía. Y entonces tiene menos dinero. Y entonces el dolor, el sufrimiento, la tristeza, lo que sea que le está pasando, le consumió recursos que no lo dejan trabajar, que luego le consume los recursos de ahorros. Y cuando eso se está afectando mucho, empieza a consumirle recursos relacionales. Entonces la pareja se enoja porque no produce. Y luego le consume recursos físicos. Tiene que vender algún activo para poder tener dinero. Entonces nota, esto que estaba consumiendo recursos empezó a consumirle recursos a otras áreas. Y luego le pierde la fe en el mundo. Entonces consume recursos espirituales. Y luego pierde la fe en sí mismo. Consume recursos espirituales. Y luego su mente se queda divagando y peleando con la vida. Y consumió recursos mentales. Resultado final, después del problema, la persona nunca salió adelante. ¿Conocen? Consumo de recursos. Entonces, si todo requiere el consumo energético, el consumo de algún recurso, la pregunta es, ¿este recurso dónde lo voy a invertir? Estoy feliz. Ok, voy a usar mi felicidad en ayudar a otros. Ah, qué bueno. Y probablemente te vuelve mejor persona. Voy a usar mi felicidad en hacer deporte. Voy a usar mi felicidad en sanarme. Voy a usar mi felicidad en sanar a otros. Voy a usar mi sufrimiento, pero ya no en pobrecito yo, sino en hacer esto, y ya no voy a usar tantos recursos en preguntarme por qué a mí, sino voy a usar esos recursos en hacer prácticas mejor. Entonces aplicamos las diferentes técnicas. Ahorita estaban en las jornadas de sanación. Nos reunimos, después de las jornadas de sanación nos reunimos los miércoles antes de este en vivo. Y estaban contándome cómo se habían sanado de cosas. Una de las chicas con los ganglios que tenía por el CA de mama, el cáncer de mama, más pequeños. Y su oncólogo diciendo, no entiendo por qué están bajando. Y hace la cirugía y no entiendo por qué no tiene dolor.
otra chica con 23.000 plaquetas y luego suben a 100.000 plaquetas. ¿Por qué estás tan bien? ¿Qué estás haciendo para estar tan bien? Aplicando las técnicas sistemáticamente. Entonces, la invitación es, no joda, colabore, agradezca. ¿Y qué quiere decir no joda? No joda es pare de consumir recursos que le quitan la felicidad. Dese cuenta qué está haciendo y cómo eso le está quitando recursos de felicidad. Colabore es dónde voy a invertir estas moneditas que tengo de recursos para estar bien, como en los jueguitos de Atari, ¿no? De Atari. Ay, perdón, en los jueguitos de video, ¿no? Que dan moneditas, ahora que dónde las voy a poner. Y el agradezca es darse cuenta es un privilegio. Se lo voy a repetir. Darse cuenta es una bendición. Y tenemos que dar gracias porque nos dimos cuenta de que nos estamos equivocando. Nos dimos cuenta que las técnicas funcionan y que uno se puede mejorar. Nos dimos cuenta cuando nos estamos haciendo cosas que no son. Porque todos nos vamos a estar equivocando una y mil veces. Esa es parte del vivir. Algunos tenemos tendencias a ciertas debilidades, a angustiarnos, a enojarnos, a preocuparnos, a culparnos. Cada uno tiene la suya. La pregunta es, y eso me cae también a mí, ¿no? ¿Yo por qué le estoy dando tanta importancia a la opinión de alguien? ¿Por qué le estoy dando tanta importancia al qué tal que el futuro no sea bueno? ¿Por qué le estoy dando tanta importancia a mis debilidades de carácter? ¿Por qué le estoy dando tanta importancia al dinero? A la falta de dinero. ¿Por qué le estoy dando tanta importancia al dolor o al sufrimiento? ¿Me explico? A la enfermedad, al diagnóstico, al debiera ser. Y cuando haces eso, empiezas a usar tus recursos mejor. Entonces, ¿por qué funciona así con neuroinmunoterapia? Porque te enseña al cómo usar tus recursos para sanar el área débil. Pero también te enseña a cómo usar tus recursos para fortalecer las áreas fuertes. Entonces, a la postre, todos sufrimos, todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades. Ese no es el problema. El problema es cómo estamos usando nuestros recursos. ¿Les gusta? Tarea. Dese cuenta cuántos recursos le dedican al televisor. Esto me da muy duro a mí porque me fascina. Pero me comprometo ahorita a hacerlo. ¿Cuántos recursos le dedican a ciertas cosas que si lo invirtieran en estudiar, en aprender, en cuidarse, en sanarse, en ayudar a otros, su vida sería mejor? ¿Listo? Tanto para hacer, ¿no? Tanto para hacer. Estoy muy contento de verlos. Gracias por acompañarnos estos días, todos estos días, ¿no? Y recuerden, ¿qué quiere? ¿Tener la razón o pase el corazón? Tarea esta semana. Tarea esta semana. Tarea esta semana. ¿Qué es lo que me está consumiendo más recursos? Y si lo estoy poniendo mis recursos en algo que me mejora o que al contrario me mete en problemas. Si me mete en problemas, uso los recursos en otra área. ¿Listo? Muy bien. Dios los bendiga, que estén felices. Chao. Y pórtense bien si puedes.